Nosotros y nosotras no somos iguales a ustedes. Siempre vamos a respetar el Estado de Derecho, siempre, incluso si se tratara de juzgar a personas señaladas como Ricardo Anaya, como Francisco Javier Cabeza de Vaca, o la más reciente, Maru Campos, que no ha podido explicar qué hacía con agentes extranjeros en un claro operativo simulado, sin detenidos y sin confiscaciones. Un solo laboratorio de 2.300 que ha desmantelado el gobierno de México. Se encienden los humos y es que bueno, el día de hoy comienza la primera sesión permanente. Bueno, como era de esperarse, los prianistas metiendo la agenda política por la puerta trasera empiezan a exigir inmediatamente, en este preciso momento, la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, argumentando que las pruebas en cuaderno que mandó Estados Unidos son pruebas más que suficientes para que se vaya, a pesar de que el gobernador pidió licencia para que la fiscalía lo investigara y no tuviera impunidad, a diferencia de la vendepatrias que cobijan con todo su alma y su ser en este manto llamado la heroína del pueblo de México en este 2026, la traidora de Maru Campos. Ahí sí se calla, no dice nada, ella es una heroína y hay que ponerle un altar. Vamos a mandarle a hacer una estatua a esta vendepatria, según estos panistas. Bueno, pues empiezan a hacer su alboroto, pero no duraron ni 5 minutos. De una los revientan y es que el diputado Arturo Ávila barrió y trapeó el piso con ellos. Son 5 minutos y tiene el uso de la tribuna el diputado Gibran Ramírez Reyes de MC. La participación es hasta por 5 minutos, diputado. Me parece muy bien cómo se intituló el tema de la agenda política, porque es precisamente el problema que tiene México y del que no solemos hablar. Cómo construir una sociedad de paz que tiene que hacerse ya obligadamente desde un proceso de justicia transicional. De eso y de propuestas hablaré después. Ahora solo quiero recordar dónde empezó todo. Todo empezó en unas elecciones fraudulentas que fueron documentadas poco a poco por el periodismo sinaloense. ¿No lo advertimos entonces miles de ciudadanos que teníamos a Rubén Rocha por una persona decente? Hubo después una batalla para cooptar todo el poder estatal. Y solo la Universidad Autónoma de Sinaloa resistió a esa cooptación. La UAS salió a marchar por su autonomía 2 veces con más de 100,000 personas, encabezadas por su valeroso rector, entonces Robespierre Lizárraga. Repito, 2 manifestaciones de 100,000 personas y pocos medios nacionales prestaron atención. La resistencia solo terminó cuando asesinaron a Héctor Melesio Cuen, líder moral de muchos universitarios, convertido en el principal crítico del régimen, de Rubén Rocha Moya y de Enrique Insunza, su principal operador y algunos dirían su jefe político. Se adueñaron de todo. Enrique Insunza Cázares dejó la presidencia del Tribunal de Justicia a su secretario particular. Después colocó también a su hermana y a su esposa y a su hermano también en la administración del Poder Judicial en la zona centro-norte. Con la Fiscalía hicieron lo mismo. A esa institución que debería ser autónoma llegó Sara Bruna, también de ese grupo político. Y su salida solo ocurrió tras el montaje que ubicó el asesinato de Héctor Melesio Cuen en una gasolinera cuando los indicios conducían al mismo predio donde secuestraron al Mayo Zambada. A este proceso se sumó la remoción de consejeros
electos legítimamente al interior del partido Morena, porque no eran del gobernador. Entonces los quitaron y metieron a los suyos. Después desplazaron a los presidentes municipales de las 3 principales ciudades de Sinaloa. Presidentes municipales de Morena. Repito, no se trata de la oposición, es un autoritarismo que se construyó a partir de ese pequeño grupo político. Cada decisión cerró espacios, alineó voluntades y afianzó un control sostenido sobre las instituciones del Estado. Pero su ambición desmedida abrió una grieta mayor en la soberanía de México. En el curso del asesinato de Cuen se ejecutó el secuestro de Zambada y su entrega al gobierno de los Estados Unidos. El propio Andrés Manuel López Obrador calificó ese hecho como traición a la patria. Con el paso del tiempo surgieron indicios sobre la participación de agentes estatales en el operativo que culminó en el homicidio de Cuen y la entrega de Zambada. En el centro de esa trama está Rubén Rocha Moya y Enrique Insunza, acusados de estar en el mismo predio donde asesinaron a Cuen y además como responsables políticos de esa ruptura. Reitero, no lo dije yo, lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Los que participaron en la trama del asesinato de Héctor Melesio Cuen, en el encubrimiento de los autores materiales con un montaje en la Fiscalía, son traidores a la patria. Creían que con eso iban a tener inmunidad ante los Estados Unidos, entregándoles a Zambada, porque estaban convencidos, lastimosamente, de que aquí no les harían absolutamente nada. Su soberbia los cegó. La Fiscalía de Nueva York formuló acusaciones contra Rubén Rocha y Enrique Insunza, junto con operadores centrales del cártel de Sinaloa. La imputación recoge hechos conocidos en el Estado y desatendidos durante muchos años. Y lo hace porque hemos sido omisos desde las instituciones y preferimos cerrar los ojos y hacer como que nada pasa. Hace un año presenté a esta comisión una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Senado a declarar la desaparición de poderes. Se desechó, ni siquiera se discutió, y Sinaloa ya estaba en llamas y este régimen político criminal no era señalado por nadie. Solo ahora que un gobierno extranjero se entromete en esos asuntos, hacen como que quieren procesar las cosas. No, señores, la soberanía no se defiende con soflamas, se ejerce con la ley en la mano. Seamos soberanos, juzguemos políticamente a Rubén Rocha Moya y a Enrique Insunza en este lugar. Concluya, senador. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de preparatoria del Colegio Merici, quienes acuden por invitación del senador Juan Antonio Martín del Campo. Sean bienvenidos, jóvenes, a esta Casa del Federalismo. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Gracias. Adelante. Buenos días a todas, a todos. Hoy estamos ante el derrumbe de las instituciones. A quienes tienen mayoría en el legislativo, a quienes tienen el ejecutivo y a quienes se apoderaron del judicial, se le está yendo entre las manos el país. Se están derrumbando las instituciones. Morena debilitó el Estado de Derecho y hoy estamos en crisis. Y me refiero rápidamente a 5 cosas. La economía del país se hunde. Hace rato alguien decía que dónde estaban las pruebas. Muy bien,
la inflación galopa, crece la informalidad, ahí están las cifras, y no hay detención de los precios de los productos, no hay crecimiento económico. Dijeron que iba a crecer el país, en este trimestre nada más decrecieron 0.8. Dos, el gobierno está quebrado, y dos pruebas. La primera, el endeudamiento de 10.5 billones de deuda histórica, van a terminar en casi 21 billones cuando termine este año. Pero segunda, aquí en la Cámara de Senadores, Presidenta, no se hace la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 123, porque en ella contiene el aumento de salarios, sobre todo de burócratas. ¿Y por qué no se hace? Pues porque el país está quebrado. Yo le invitaría, Presidenta, a que hiciera esa declaratoria en estos momentos. Ya se concluyó el trámite legislativo y eso permitiría que los policías municipales pasaran de 8,000 pesos mensuales a 17,000 pesos mensuales de salario. Pero está quebrado el gobierno. También la inseguridad galopa. Prueba, vean la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la última, la de la semana pasada. Hoy México es más violento que en el violento último trimestre de López Obrador. Por cierto, el sexenio con más homicidios en la historia. Eso dice la encuesta del INEGI. Pero también la democracia peligra. Y una prueba de eso es lo que sucedió en el 2021 en Sinaloa. Un día antes de la elección, una buena parte de los opositores a Morena fueron secuestrados. Y ahí están las pruebas. Más de 200 fueron secuestrados. ¿Por quién? Por el crimen organizado. Nadie se atrevía ni siquiera a denunciar. ¿Por qué? Por el temor al homicidio, a la desaparición. Ahí están las pruebas. Y hoy está brotando lo que se ocultó desde el 2021, que se repitió en el 2024. Pruebas, la sentencia de Michoacán. Ahí en la sentencia de Michoacán dice claramente que en 4 municipios participó el crimen organizado en las elecciones. La democracia peligra, y peligra para el año que entra, porque si hoy la mayoría cierra los ojos y no toma acciones desde su gobierno para frenar la intromisión del crimen organizado en la elección de candidatos, vamos a ver cómo se repiten todas estas cosas. Hace rato los escuché hablar de Chihuahua. Sí saben que en ese municipio, en el municipio donde estaba esta gran laboratorio de fentanilo, en las 2 últimas elecciones nada más ha habido un candidato, porque se amenaza al resto de los partidos, y ese candidato es de Morena. Ahí están las pruebas. Volteen a su conciencia y vean lo que le va a pasar a la patria que hay que defenderla para empezar del crimen organizado. La justicia está en duda. Vi que la titular del Ejecutivo lanzaba un acuerdo para mejorar la competitividad. Las empresas no vienen aquí porque no le tienen confianza al gobierno, porque las espantan, porque el Poder Judicial espanta. Ese es el problema. Arreglen eso y México va a cambiar. Hoy la historia les pone una prueba a los de Morena, la de actuar. He escuchado las denuncias que se han hecho en contra del gobernador del estado de Sinaloa. Si son falsas, que salga a aclararlo, que salga y presente las pruebas de que eso es falso. Es válido defenderse, que saque indicadores donde mejoró la seguridad en Sinaloa, que saque prueba de la captura de los delincuentes, que diga los operativos que ha hecho, que diga que depuró las policías, pero no hizo ni madre.
Por eso está en ese problema. Que salga y lo aclare. Escuché a un senador que dijo que iba a venir hoy. No vino. Que venga y lo aclare. Si eso es falso, que defienda senador. su honor, que defienda su dignidad. Muchas gracias, presidenta. Y le encargo hacer la declaración de constitucionalidad de la reforma al 123. Presidenta, ya se agotó el trámite. No tiene usted pretexto para no hacer esa declaratoria de constitucionalidad. Y que el compromiso del 4 de febrero que hizo el expresidente y que todos los partidos votamos por esa reforma se cumpla. Gracias, presidenta, por su generosidad. A continuación tiene el uso de la tribuna el diputado Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta. Amigas y amigos, compañeras, compañeros, senadores, diputados, estamos en una circunstancia en el mundo de la disputa por el poder. Traemos una crisis de los organismos internacionales, una crisis de derecho internacional, y eso es lo que repercute también en nuestra nación. En nuestra nación el poder venía funcionando a favor de unos cuantos, de una cúpula. La derecha en el modelo neoliberal solo sirvió a esa cúpula. Nosotros sostenemos que a partir del 1 de julio de 2018 eso cambió, porque el pueblo de México se organizó y salió en masa a las urnas y puso en la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí hacia acá nosotros sostenemos que se dio una ruptura, no una alternancia. Y ahora esa llegada de la 4T ha hecho otro México. No hay duda de que estamos mucho mejor que con el modelo neoliberal. Y miren lo que pasó en el mundo. Estados Unidos, que inició el modelo neoliberal con Reagan y Margaret Thatcher, con las reglas que impusieron, perdieron. Le pasó lo que a la derecha mexicana. Con sus propias reglas perdieron. Y ahora lo que está en disputa es el poder en México. Y ese poder también tenerlo ¿para qué? Y miren lo que ha ocurrido en la 4T. Primero, han salido de la pobreza más de 13,5 millones de mexicanos de la pobreza. Ese solo hecho nos dice que es exitoso. Y en el tema de seguridad, no hay duda también que lo que pactó el modelo neoliberal en el gobierno con la delincuencia llegó al grado de ser un narcoestado, porque el secretario de Seguridad Pública operaba para un cártel del narcotráfico y por eso está preso en Estados Unidos. Y hoy no hay duda también, porque nuestro eje de agenda política, senador, verdad y justicia. Permítame, diputado. Sí, ¿con qué objeto, diputada? Para hacer una pregunta, por favor. ¿Es usted del grupo parlamentario de Morena? Sí. ¿Le acepta una pregunta el orador? Sí, con todo gusto. Sí, le acepta. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos para responder. Sí, por favor, quiero preguntarle al diputado, ya que la palabra soberanía no está muy clara
qué es la soberanía, esta categoría tan importante, y qué opina sobre la defensa de Cuba y Venezuela, sobre su soberanía, y qué ha hecho la CIA cuando interviene en un país para precisamente transformar y echar abajo la soberanía de estos países. Gracias, senadora. Adelante, diputado. Gracias por la pregunta. Miren, ese tema de soberanía es sumamente importante y recordarán ustedes que en el tema del modelo neoliberal dijeron que se acababa la soberanía económica y que era romper barreras e iban sobre el libre comercio. Y eso le falló a los que crearon eso. Y no hay duda que hay en esta disputa por el poder en el mundo, en el tema de bloques, no hay duda que el imperialismo norteamericano está quedándose o va en decadencia. Y esa decadencia lo hace que maltrate, que rasguñe, que pelee con los más débiles. Y por eso fue y secuestró al presidente de Venezuela, porque iba por el petróleo. Por Cuba, ¿qué le puede pedir a Cuba? Solamente el tema de que ha sido un pueblo digno para defender su soberanía, su libertad, y porque va en una dirección que no es la del capitalismo, sino es el tema del socialismo. ¿Qué le hacemos nosotros para que nos esté maltratando? Y por eso nosotros reprobamos a la gobernadora de Chihuahua, porque no hay duda que ella violó la Constitución, violó la Ley General de Seguridad Pública y permitió que agentes internacionales de la CIA, ¿qué hacía la gente de la CIA combatiendo ese disque laboratorio? Para nosotros era un entrenamiento, porque está permitiendo que entre gobiernos extranjeros a violar la soberanía nacional de nuestra patria. Ahí los del PAN deben preocuparse, porque ya esa gobernadora no obedece al PAN, obedece al gobierno norteamericano. Nosotros repudiamos y rechazamos cualquier injerencia, cualquier intervención hacia nuestra patria y hacia cualquier nación, porque somos internacionalistas y somos antiimperialistas y somos solidarios ante el mundo. Sí, el diputado Gibran. ¿Con qué objeto, diputado? Quiero saber si puede hacerme usted el favor de consultarle al orador si me acepta una pregunta. Que si le acepta una pregunta. Tiene 1 minuto para realizar su pregunta y 2 para contestar. Entiendo todas las dudas acerca... ¿Podrá acercarse al micrófono porque no le escucho? Entiendo todas las dudas acerca de la violación a la soberanía de México y el hecho de que quieran aclararlas, incluso citando a conversar en este recinto a la gobernadora de Chihuahua. ¿Puede decirme usted, como parte del oficialismo o bien en su calidad de coordinador, por qué no piden la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional para que explique cómo fue que acordaron esa coordinación entre los órdenes de gobierno en la que además participaba la CIA? Adelante, diputado. Esta permanente tiene facultad para citar a cualquier funcionario para que dé información. Y bueno, yo lamento mucho que, aún y que fue una invitación a la gobernadora de Chihuahua, despreció a este Senado, porque ni por invitación. Eso significa que se siente segura que la va a proteger más el gobierno norteamericano, porque creo que su partido, por más que le hace la lucha a defenderla, no va a poder. Y yo no tengo ningún problema para que se cite a quien sea a que venga a darnos información. Sigo con mi tiempo. Bueno, le decía entonces en términos de la seguridad. Miren, el concepto que trajeron en el modelo neoliberal es el concepto que tiene el gobierno norteamericano, que se llama delincuencia administrada. Y ese concepto de delincuencia administrada pactan con la delincuencia. Y ese concepto fue tan grave que se instaló en el gobierno del PRI y en el gobierno del PAN, a tal grado que su secretario pues era el principal
operador para un cártel. Desde que llegó la 4T se establece diferencia con claridad dónde está el límite del gobierno y dónde está el límite de la delincuencia. No hay duda de eso. Y por eso también decimos con toda contundencia, nosotros no solapamos a nadie, pero tampoco aceptamos que se señale o que solo por una denuncia ya se diga que es responsable, que es culpable. Nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Y en esa lógica nosotros estamos de acuerdo a que se investigue a quien sea y que proceda en esa dirección cualquier investigación. Pero decimos con toda claridad, hay avances porque se quebró el crecimiento, que además el crecimiento del homicidio doloso, ese tiene que ver con el fuero común. Y a pesar de eso, lo carga el gobierno federal, pero la estrategia del presidente Andrés Manuel quebró ese crecimiento exponencial que venía desde con Calderón y con Peña Nieto. Y ahora, con la llegada de la presidenta, sigue bajando ese índice y no hay duda de que ahora va mucho más a fondo el tema del avance sobre la seguridad pública en nuestra nación y en nuestra patria. Y bueno, decía acá el un diputado que nos antecedió en el tema económico. Y en el tema económico hay que decir que traemos un problema de crecimiento, pero sobre todo ahora la 4T hay un éxito enorme de distribución. De 35 millones de hogares que hay en esta patria, a 32 millones por lo menos les llega un programa social. Y eso viene disminuyendo el tema de pobreza y el tema de pobreza extrema, y ahí no hay duda de que vamos avanzando. Estamos empujando con la presidenta el Plan México y no tengo ninguna duda de que México es diferente y que va avanzando, y para decirle al pueblo mexicano que se trata de la disputa del poder y que en eso el poder ahora está en manos del pueblo de México a través de nuestra presidenta Concluya, Claudia Sheinbaum. senador. Muchísimas gracias. A continuación tiene el uso de la tribuna el diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena. El Partido Verde cede su espacio al Grupo de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta. Nadie por encima de la ley y nadie por debajo de la ley. Repito, nadie por encima de la ley y nadie por debajo de la ley. Sí, estas palabras fueron del presidente número 26 de los Estados Unidos de América, Teodoro Roosevelt. Este mensaje, estas palabras, tienen más vigencia hoy, en este momento histórico. Nadie por encima de la ley y nadie por debajo de la ley. Punto. ¿Me permite, Los herederos del diputado? El diputado Gibran, ¿con qué objeto? Para consultar mediante usted, por supuesto, si el diputado me permite una pregunta. ¿Le permite una pregunta? Después diputado? de dar el mensaje, presidenta, o al rato, con todo gusto, diputado. Por el Muchas momento, gracias. no. Continúe. Los herederos del conservadurismo más rancio, ¿sí? Los conservadores han venido llenándose la boca de calumnias y mentiras. Sí, ese conservadurismo de Juan Nepomuceno Almonte, que corrió ante los pies de Napoleón III. Sí, para rogarle que nos mandara un emperador extranjero a gobernar a las y a los mexicanos. Nosotras y nosotros, y escúchenlo bien, a diferencia de ustedes, no vamos a proteger a ningún delincuente. Nosotras y nosotros, sí, a diferencia de ustedes, no vamos a condecorar a Genaro García Luna como cuando ustedes se vincularon con el cártel de Sinaloa y Felipe Calderón lo sabía.
Nosotras y nosotros, a diferencia de ustedes, perseguimos a quien quebrante el marco jurídico, venga de donde venga, gobernadoras, gobernadores, senadoras o senadores. Nosotros y nosotras no somos iguales a ustedes. Siempre vamos a respetar el Estado de Derecho, siempre, incluso si se tratara de juzgar a personas señaladas como Ricardo Anaya, como Francisco Javier Cabeza de Vaca, o la más reciente, Maru Campos, que no ha podido explicar qué hacía con agentes extranjeros en un claro operativo simulado, sin detenidos y sin confiscaciones. Un solo laboratorio de 2.300 que ha desmantelado el gobierno de México. Uno solo de 2.300. No somos iguales, porque mientras hay una solicitud de detención que ustedes han tratado de confundir con protección, lo único que hemos pedido al juez federal del Distrito Sur de Nueva York es que cumpla con el tratado de extradición. Lo único que hemos pedido es eso. No somos iguales, porque mientras ustedes dejaron a México en la violencia, con homicidios, con cárteles infiltrados, nosotras y nosotros hemos reducido en un 45% los homicidios dolosos y el resto de los delitos de alto impacto. Si eso no es prueba de combatir al crimen organizado, díganme ustedes, ¿qué más? Porque nunca lo lograron. No somos iguales, porque mientras ustedes crearon la peor crisis de desapariciones en nuestro país, de 904 en el gobierno de Fox a 17,000 en el sexenio de Felipe Calderón, nosotros hemos generado las condiciones para empezar a atender este problema desde la causa. No somos iguales, porque mientras ustedes sumieron en la pobreza a millones de mexicanas y mexicanos, nosotros sacamos a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. No somos iguales, porque mientras ustedes se robaban los programas sociales, nosotros hacemos transferencias directas a adultas y adultos mayores, a jóvenes construyendo el futuro, a estudiantes de preparatoria y de primaria y a gente con discapacidad. No somos iguales, porque mientras ustedes condonaron impuestos y privilegiaron unos cuantos, nosotros hemos logrado ahorrar billones que hoy van destinados directamente al pueblo y a la nación. El senador Ramírez Marín, ¿con qué objeto? Si el orador me permite hacer una pregunta, aunque conteste, me ha quedado claro al final de su intervención. Gracias, senador. Sí, adelante. Sí. Por favor. ¿Ha establecido usted una estadística que compara lo que se está haciendo en estos momentos? ¿Qué sucederá con esto en el futuro? Hoy, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública anuncia otras importantes detenciones de personas clave del crimen organizado. ¿Qué va a suceder en el futuro después de estos momentos de tensión? ¿Aumentará la colaboración? ¿Seguirá este ánimo de colaboración o cree usted que pueda tener algún tipo de deterioro? Gracias, senador. Antes de contestar la pregunta, quisiera solicitarle a esta presidencia me permita una moción de ilustración para después de contestar la pregunta al senador. Le contesto, senador, con todo gusto. Si le responde, tiene 2 minutos y ya había concluido su tiempo de los 5 minutos. Creo que estaba en 4:54 cuando solicitó la palabra el senador Marín, si no me equivoco. Tengo el cronómetro 6 segundos. aquí de frente y no había concluido el tiempo. Sí, adelante. Gracias, presidenta. Le respondo con claridad, senador. Me parece que es muy claro lo que ha venido pasando en nuestro país. Es evidente que el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, ese en donde le declararon la guerra al narco, y lo pongo entre comillas,
porque hoy sabemos con sentencia y con condena, ojo, con sentencia y con condena, que estaban asociados con ellos, que eran socios del Chapo Guzmán, que eran socios del cártel de Sinaloa, eran un narcogobierno. Y Felipe Calderón lo sabía. El subsecretario de la Defensa, el general Ángeles Daguajare, le dijo cuál fue la consecuencia, lo encarceló. Quien era comisario de la Policía Federal, le dijo cuál fue la consecuencia, lo encarceló. ¿Y cuáles fueron los resultados de Felipe Calderón en su nefasta guerra contra el crimen organizado? Bueno, cuando él entró al gobierno, había 27 homicidios dolosos por día. El último día de su gobierno, 70 homicidios dolosos por día. Pero esto no acabó aquí. Después vino ni más ni menos que el flamante priista Enrique Peña Nieto, mejor conocido porque en vez de gobernar jugaba golf en Punta Mita. ¿Y cuáles fueron sus resultados? Bueno, pues en 2018 dejó a nuestro país con 100 homicidios dolosos por día. Una tendencia a la alza. ¿Cuándo viene un cambio? Hasta que viene la modificación a la política pública. Los cambios solo se pueden medir con tendencias. Y la tendencia desde el 2019 ha venido siendo decreciente y con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda, ha alcanzado niveles históricos. Si concluye menos los del 2 minutos 45%. porque le quiere hacer una pregunta. Por eso, diputado Gibran. ante esta frágil embestida, concluyo, que están tratando los panistas y los priistas y la derecha progre de Movimiento Ciudadano de impulsar, nosotros no rehuimos al debate. Se equivocan, desde aquí se los digo y escúchenos bien, aquí hay mucho pueblo que les falta a ustedes. No conocen porque están más preocupados por rendirle homenajes a extranjeros. Por favor, le molesto con la moción de orden, con la moción de ilustración, Presidenta. Una moción de ilustración para que el equipo técnico la ponga, por favor. No había concluido el tiempo y lo aclaré. 4 minutos con 54 segundos. La había solicitado desde antes. Que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. Jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación, sí. Sometimiento, no. A esos que buscan la intervención extranjera en México, a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, a ellos les decimos con verdad y justicia que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota. A quienes reviven la conquista como salvación, les decimos, están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla están destinados a la derrota. El triunfo de la reacción es moralmente imposible. A nuestros vecinos, a Estados Unidos, le decimos, recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln, el reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación. Pero también a cualquier gobierno extranjero somos claros y contundentes.
La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres, somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía y estamos dispuestos siempre a defenderla. La libertad y la independencia son justicia y soberanía. Nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México. Y concluyo, Presidenta, diciéndoles de frente a todas y a todos ustedes, señores opositores, no a Morena, opositores a México, están condenados al fracaso, porque ustedes no son hijos de esta patria, ustedes son hijos de la colonia, ustedes son hijos de Hernán Cortés. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.